La Diócesis de Pasto presenta Encuentro con la Palabra. Domingo 28 del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: Les aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre o padre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. La posición ante los bienes materiales no es un aspecto más en la enseñanza de Jesús. Es una cuestión que lo define a Él mismo y define también a sus discípulos. En el mundo judío del tiempo de Jesús, tener riqueza material era un signo de la bendición de Dios. Jesús cambia este enfoque y se pone, por tanto, en contradicción, como es contradictorio que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja. En este pasaje, como los dos últimos domingos, Marcos nos hace caer en la cuenta de que después del hecho, en este caso el diálogo con el hombre rico, Jesús habla del mismo modo con los discípulos. Revisan los hechos de vida para sacar enseñanzas y consecuencias. Esta segunda parte tiene hoy dos momentos: la enseñanza sobre el peligro de las riquezas y el diálogo sobre la recompensa de los que han renunciado a ser ricos. El hombre que se acerca a Jesús busca normas de comportamiento con la pregunta: ¿qué haré para así merecer, es decir, heredar la vida eterna? Quiero ser amo de la vida eterna, del mismo modo que busca ser amo de muchos bienes. Por eso el Evangelio insiste
era muy rico. Posiblemente, este hombre ha trabajado mucho y los bienes que tiene son fruto de su esfuerzo. Marcos lo presenta como alguien con ganas de ser fiel a la voluntad de Dios. Por eso, Jesús lo valora, pero le hace ver que fuera de Dios nadie es bueno, por más que haya sido cumplidor desde pequeño. Inclusive, ni el mismo Jesús se sitúa en ese momento entre los buenos. Porque para ser bueno hay que cumplir a cabalidad con la voluntad del Padre, y esto Él lo hará en el momento de la cruz. Los mandamientos que ese hombre ha cumplido, que este hombre rico, son pistas que conducen a la vida eterna, según los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Pero no para merecer nada. Una cosa es ser conducido a la vida eterna y otra es pretender merecer un premio. Jesús se le quedó mirando con cariño y le hace el mayor regalo que le pueda hacer. Le invita a seguirle, a ir con él. Si los mandamientos no llevan a seguir una vida con Jesús, no lo llevan a vivir como Jesús, entonces no lo conducen verdaderamente al sentido del Evangelio. Seguir a Jesús nos hace descubrir que la relación con Dios es la relación con una persona y con las personas de la comunidad. Es una relación gratuita y confiada. El seguimiento de Jesús no es un mandamiento que se añade a los demás, ni un mandamiento nuevo que supera a los anteriores. Jesús invita a pasar de la ley del amor, del hacer, cuando Él pregunta ¿qué haré?, a la ley del ser, cuando le dice sígueme. Jesús además invita al rico a desprenderse de todos sus bienes. El hombre frunció el ceño, es la indicación del Evangelio. Seguir a Jesús no se puede hacer si no se rompen las cadenas de las riquezas que nos atan. Sobre las riquezas, Jesús enseña que el mejor uso que podemos hacer de las mismas es dárselas a los pobres. Pero cuidado, no por darle riqueza a los pobres se gana la vida eterna, porque la vida eterna siempre es un don de Dios. Hay que dárselas porque son suyas y porque cuando se acumulan se convierten en un ídolo que exige culto, estar siempre pendiente de ganar más y no perderlas. Las riquezas ocupan fácilmente el lugar de Dios. Nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. La actitud de presentarse ante Dios bien cargado de riquezas y de méritos es como decirle a Dios que no lo necesitamos. Dios no me hace falta porque ya lo tengo todo. Todo me lo he ganado. Me he ganado bien la vida en este mundo y por tanto me he ganado bien la vida eterna. Diríamos, me lo merezco. He trabajado mucho y he sido fiel cumplidor de la religión. Incluso he dado limosna. Dios, por lo tanto, no me hace falta. En el fondo, esta actitud es una especie de lo que llamaríamos ateísmo práctico. No reconocido como tal, pero en el fondo así es. La figura de un Dios que no es el Padre de Jesucristo tapa la autosuficiencia sobre lo que he desarrollado en mi vida, en que he cimentado mi vida. La salvación, por tanto, no se compra. Es incompatible con la riqueza. Es un regalo de Dios. Es gratuita, por tanto. A nosotros nos es imposible salvarnos, pero para Dios todo es posible.
Nosotros estamos llamados a acoger la vida eterna que nos es dada, y solo lo podremos hacer cuando tengamos las manos vacías. Si tenemos las manos llenas, si vamos por la vida demasiado satisfechos, si estamos llenos de nosotros mismos, no podremos acogerla. Renunciar a todo es la clave, y renunciarlo por Jesús y por el Evangelio, es decir, por anunciar el Evangelio. Entonces allí haremos un tesoro. Quien así deja todo, recibe ahora el regalo que es la Iglesia: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra. Recibe el regalo de la comunidad. No se ahorrarán dificultades, persecuciones, las mismas que vivió Jesús. Pero también, a pesar de eso, alcanzaremos vivir la experiencia del resucitado, recibir el regalo. Mucha atención, no el premio, sino el regalo de la vida eterna. Reflexionemos. ¿Qué descubro de Jesucristo y del Evangelio? ¿Qué testimonios conozco de personas que se desprenden de sus bienes para compartirlos con los pobres? Este Evangelio y estos testimonios, ¿qué me hacen plantear? ¿Qué ponen en cuestión frente a mis posiciones? Eso de dejarlo todo por Jesús y por el Evangelio, ¿qué desafío me plantea como cristiano, como discípulo de Jesús? La llamada que hace el Padre hoy nos hace falta, de vivir conforme a su voluntad. La llamada de Cristo hoy nos hace falta, dejarlo todo para compartirlo con los pobres y luego seguirlo. Dialoguemos entonces con Jesús, démosle gracias, pidamos su ayuda y seamos desprendidos de las cosas materiales para tener las manos vacías y poder recibir el regalo de la vida eterna.